cuanto antes así aprovechamos un panel y muchas intervenciones tan destacadas como va a haber esta tarde. Antes que nada, mi agradecimiento al embajador Eduardo Iglesias y a todo su comité que ha organizado un encuentro de envergadura. Y me parece que el tema, y bienvenido por supuesto todos los que están en provincias, todos los representantes de los respectivos institutos o secretarías internacionales de las provincias argentinas. Me parece que nunca como hoy, en esta situación, es importante seguir mirando al federalismo, y por eso tenemos expertos en esto, de manera muy activa, porque sin ningún lugar a duda, como siempre recordamos, antes de la organización nacional, los pactos preexistentes establecían los acuerdos interprovinciales como sustantivos, ¿no es cierto? Así que, nuevamente, gracias por todo esto y sobre todo a los panelistas y a los que van a intervenir. A Antonio María, un miembro conspicuo del CARI, y también al académico Alberto Ricardo Alavía, que hoy nos regaló también un artículo importantísimo en el diario Clarín, con una defensa del voto popular para garantizar la democracia, que nos ha llenado de alegría, Alberto. Así que a todos ustedes, y en este compromiso que es el Estatuto del CARI de defender la pluralidad siempre, el sistema democrático y republicano del gobierno, comprometidos en esa tarea. Gracias, Eduardo, y comencemos la sesión cuando tú dispongas. Bueno, muy amable, doctor, y obvio, yo también lo he leído esta mañana a don Alberto, así que tenemos una presencia inmediata. Me permito entonces, para aquellos que no conocen, que deben ser muy pocos o ninguno, que estamos pidiéndole al doctor Antonio Hernández, hombre que viene del Derecho, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor honorario de la UBA, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, constituyente, sería enorme y todos ustedes han resumido muy claramente el currículum. ¿Qué hablar de don Alberto Alavía, un constitucionalista, un presidente y juez de la Cámara Electoral, un hombre de la ciencia jurídica, de la academia y profesor de libros que me ha aconsejado muchas veces en la vida? Así que yo me permitiría iniciar esto con los siguientes comentarios, si son hábiles estos mismos. Primero, que la idea sería que iniciara don Antonio algunos comentarios. Hemos pensado en unos 15 minutos, no más, cada uno de entrada. Me han regalado un reloj acá que tengo acá adelante, por si acaso. Pero la idea es que si puede cada uno de los dos, en unos 15 minutos cada uno, hacer algunas reflexiones sobre este tema. Y posteriormente quizás me había permitido otros 10 minutos más para que ellos mismos intercambiaran reflexiones recíprocas o comentarios y coincidieran o no en seguir avanzando. Después tuve el honor también, y quiero recalcarlo, que el ex gobernador, pero nunca dejó de ser gran amigo y gran hombre del federalismo, como don Pilo Bordón, José Octavio, como lo llamo yo, a quien le pediría también unas reflexiones luego que terminaran los dos expositores y su intercambio entre los dos. Luego pensé también, ante el acercamiento que hay de otros interesados, que es de Pablo Palomares, que es el secretario de Integración Regional de Jujuy. Por supuesto ha dejado palpalá, pero ahora está en la tacita de plata, como le dicen los jujeños. Después de Salta también nos honraría San Millán, que es el representante de Relaciones Internacionales de la provincia. De Tucumán, además de nuestra amiga, a quien la queremos mucho, la colega embajadora, estaría Mariano Fernández, que es el secretario de Relaciones Internacionales y que está acompañado también por Virginia Ávila. Hago esta extensión de los temas porque me interesa particularmente que sea el federalismo del interior el que nos reserve estos gratos momentos. Por Santa Fe también estaría la doctora Candelaria González del Pino, que es la secretaria de Gestión Federal en la provincia de Santa Fe. Tierra del Fuego se nos ha acercado Andrés Tachari, y finalmente también hablando con el embajador y gran amigo
Vittorio Tachetti, que fue embajador en México, fue embajador en Italia, pero también en Alemania, y que ha vivido mucho el federalismo en estos lugares. Y finalmente, abusando de ustedes, está también, por otro lado, el municipio de Tierra del Fuego y de Río Grande, cosa que si bien el artículo 5 es el que me lo permite de la Constitución, son municipios muy especiales para todos nosotros, Cecilia Fiocchi y Fernando Gómez. Dicho lo cual, entonces, no quiero abundar más para darle lugar, obviamente, a nuestros expositores. Le pediría entonces a don Antonio Hernández si quiere comenzar estas reflexiones sobre el federalismo y el COVID. Y luego yo haría algún otro comentario adicional, obviamente. Entonces, don Antonio, si Lucas nos ayuda, el otro cordobés de la reunión, le daría el micrófono, me imagino. Adelante, doctor Hernández. Muchas gracias por esta invitación, presidente Rodríguez Giovannini. Muchas felicitaciones, embajador Iglesias, por tan importante iniciativa. Es un placer compartir esta actividad con mi distinguido amigo Alberto Dallavía y con todos los demás distinguidas personas que ha mencionado el embajador Iglesias. Estamos ante un tema fundamental. Lo consideré al tema rápidamente en un artículo que publiqué en Clarín con fecha 23 de marzo. Así es. Que se llamó Las emergencias y el orden constitucional, y yo ahí dije lo siguiente: comenzamos bien porque el presidente, a diferencia de momentos del pasado, caracterizado por la ley histórica de desbordes institucionales en materia de emergencias, anuncia la idea de la cuarentena acompañado de gobernadores y de legisladores de distintos signos, con una cierta idea de unión nacional, y además porque ese decreto en particular, el 297 de necesidad y urgencia, cumplía con las prescripciones del artículo 99, inciso 3. Además, el presidente había dicho que con ese instrumento de emergencia, más la declaración que había efectuado oportunamente por ley el Congreso, por la ley 27.541, que lo habilitaba a dictar algunos decretos delegados, él tenía instrumentos suficientes para enfrentar la pandemia. Además dijo, en algo que yo valoré especialmente, que no era necesario el estado de sitio como otro instrumento mucho más poderoso en la limitación de los derechos fundamentales. Pero en ese mismo artículo yo dije, esperemos que tengamos ahora una experiencia institucional distinta, que no regresemos al pasado, un pasado que se había caracterizado por violaciones al sistema republicano y especialmente a la forma federal de Estado. Y dije por ahí, no vaya a ser que alguien crea que por la emergencia el país se transforme en unitario y deja de ser federal. Porque, entre otras cosas, rápidamente había anticipado que en materia sanitaria hay concurrencia de facultades en la Federación Argentina y, por tanto, los 4 órdenes de gobierno, gobierno federal, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios autónomos tenían también competencias en esta materia. Pero 30 días después, el 24 de abril exactamente, en Clarín también, publiqué un artículo titulado, como lo acaba de decir el embajador Iglesias, es decir, Federalismo y COVID. Y yo ahí dije que nosotros, es decir, habíamos regresado directamente al pasado de los usos y abusos. Ya a esa altura se gobernaba por decretos sin Congreso de la Nación, con una Corte Suprema y tribunales superiores que estaban en feria extraordinaria, y donde además ya teníamos más de 40 decretos de necesidad y urgencia y 12 decretos delegados. Cuando uno analiza la estructura de los decretos,
comprende que había primado no un federalismo de concertación, que es lo que manda la gran reforma constitucional de 1994, sino por el contrario una idea claramente centralista. Entonces, no tengo tiempo de detenerme en el análisis pormenorizado de los decretos, pero voy a decir dos ejemplos, solamente dos, que son muy claros para ubicarnos en el tema. ¿Cómo será que por una resolución solo el ministro del Interior era el que autorizaba el certificado único para transitar en la Argentina? Es decir, 44 millones de personas dependiendo de un solo funcionario, lo cual ya evidenciaba obviamente una violación muy severa de la idea federal. Por si faltara algo, se autoriza que solo el jefe de gabinete de ministros sea el que finalmente pueda autorizar alguna excepción más de las 24 autorizadas inicialmente por el decreto 297. Con lo cual, cualquier pedido de municipios, de provincias, tenía que terminar necesariamente en Buenos Aires y de este funcionario. Cuando uno analiza la estructura de algunos decretos, por ahí se ilusiona con la idea de coordinación, porque a medida que pasó el tiempo se reconoció alguna facultad a los gobiernos subnacionales. Pero en definitiva no faltaba la cita del artículo 128 de la Constitución, o sea, los gobernadores como agentes naturales, claro que para el cumplimiento de la Constitución, no para subordinarlos jerárquicamente al gobierno central como pasó acá. Así que en definitiva, nosotros nos fuimos alejando del federalismo y entonces acá tenemos que hacer una referencia de derecho comparado muy rápida para mostrar cuál fue el gran ejemplo a nivel mundial de lo que es un federalismo de concertación que trabaja bien, que funciona bien, que fue el federalismo alemán. ¿Qué fue lo que pasó en Alemania? Angela Merkel arregló los grandes lineamientos políticos de la lucha contra la pandemia con los jefes de los Länder alemanes, pero la ejecución práctica de las medidas contra la pandemia fueron hechas por los Länder y por los municipios alemanes. De tal manera que este era el modelo exacto para la Argentina, de acuerdo a la Constitución Nacional, y donde debo decir que en el primer momento, con adecuado criterio, funcionó el Consejo Federal de la Salud. O sea, el ministro de Salud Nacional estuvo en contacto con los ministros provinciales, pero a lo largo del tiempo primó otra organización absolutamente centralista. ¿Qué es lo que digo al respecto? Que eso constituye para el futuro un grueso error. ¿Por qué? Porque el federalismo es, antes que nada, además de forma de gobierno, además de forma de Estado, es una técnica de vida social que parte del principio del que está más cerca de las necesidades, mejor las conoce, al mejor conocerlas, mejor las puede resolver, al resolver mejor da respuesta a la eficacia, y además en un tema tan sensible como este, en el cual no hay que afectar derechos individuales para no destruir su sustancia. Téngase presente, lo digo muy rápidamente porque no tengo tiempo, pero para decirlo con absoluta claridad, acá no hay dos lecturas diversas de la Constitución. Acá no hay una Constitución para la emergencia y una Constitución para la normalidad. Acá nada suspende la Constitución, nada está por encima de la Constitución. Funcionan los tres poderes del Estado, como lo dijo la Corte desde el caso Alem, 1893, y obviamente que sigue funcionando la federación. Téngase presente que no tiene ningún hospital nacional el gobierno nacional, no tiene nada. Tampoco tiene en materia, obviamente, de educación. Sin embargo, todas las normas han sido dictadas de manera centralista desde el gobierno de Buenos Aires. Pero ahora tengo que analizar otro aspecto. A nivel del derecho comparado, si hay algo que ha quedado claro, se vio muy bien en Europa el éxito del federalismo alemán frente al fracaso del centralismo francés. Pero además, éxito del federalismo, porque si no hubiera sido por la forma federal de Estado,
no hubiera existido mejor respuesta en algunos lugares de Estados Unidos. No fue casualidad que frente a la actitud del presidente Trump, 10 gobernadores, 9 de ellos demócratas, 1 republicano, empezaron a tomar medidas de cuarentena ante la inactividad del presidente. Lo mismo ocurrió en el federalismo mexicano. Si no hubiera sido por la actitud de los gobernadores de Jalisco y de Nueva León, seguramente seguiríamos con la situación que estamos viendo todavía en México. Y lo mismo ocurrió exactamente en el Brasil, donde frente a la reacción del presidente Bolsonaro estuvo el accionar mucho más prudente y responsable de gobernadores, particularmente de San Pablo y de Río de Janeiro. Es decir, el federalismo ha demostrado una particular eficacia en el combate contra la pandemia a nivel mundial. Ahora paso a hacer otras consideraciones. Es muy compleja la situación del federalismo argentino porque estamos en el límite máximo de unitarismo fiscal y en el límite máximo de centralismo, que yo podría analizar con más detalle, pero que no tengo tiempo. Voy a decir de paso, muy rápidamente, que la solución a estos problemas está directamente en la Constitución Nacional. Por eso publiqué en Clarín 20 propuestas para una agenda federal, donde obviamente desde la primera de ellas, que es cumplir el proyecto federal de la Constitución, hasta la propuesta número 20, por decir una al pasar, que es producir cuanto antes el traslado de la capital federal, y pasando por la más urgente de todas, que es iniciar ya mismo el debate sobre la ley convenio de coparticipación impositiva, las respuestas están ahí. Obviamente hacen falta políticas de Estado, hace falta alejarnos de posiciones partidistas sin gran vuelo, que es lo que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo. No hay verdadero debate político importante, no hay cumplimiento de la Constitución, hay una débil cultura de la Constitución. Hemos vuelto al gobierno por decretos, al hiperpresidencialismo, y donde para colmo algunos piensan en ideas únicas, cuando lo que se impone en la Argentina es un debate muy profundo de enorme alcance ante la magnitud enorme de los problemas que tiene que enfrentar la sociedad argentina. Así que en definitiva, además de todo esto, quiero señalar el accionar en particular de algunas provincias. Fíjense lo que está pasando particularmente en la provincia de San Luis, donde con una actitud de rompimiento directo de las bases de la Federación Argentina, artículos 9 a 12 de la Constitución Nacional, se ha bloqueado hasta una ruta nacional como la número 8, razón por la cual presenté un amparo en carácter de abogado en nombre de 4 instituciones del sur cordobés ante un juez federal de Río Cuarto, porque se trataba de una cuestión federal, vecinos de una provincia contra un gobierno provincial que de manera inconstitucional había cerrado una ruta nacional, había cerrado la ruta provincial 30, había además cerrado caminos vecinales, había levantado terraplenes de hasta 4 metros de altura, hay una zanja de hasta 20 kilómetros de extensión en un regreso directo al medioevo. Es decir, quiero que ustedes adviertan qué está pasando hoy en la Federación Argentina. Coloco este ejemplo que es absolutamente relevante para mostrar que evidentemente la cuestión federal es de la máxima importancia. Pero claro, es un federalismo en base a lo que dice la Constitución Nacional. Obviamente, el mejor camino que tiene la Argentina para resolver sus problemas es abrazarse a la Constitución. Solo así tendremos la unión nacional, superaremos nuestros problemas y tendremos la mínima seguridad jurídica que está requiriendo hoy la Argentina. Hay que entender que sin Constitución Nacional, sin reglas, sin instituciones, no hay ninguna posibilidad de avanzar, como se ha enseñado también en ese libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Así que en definitiva, creo que la lección de la hora es esto. La emergencia sujeta a la Constitución.
regreso inmediato al cumplimiento pleno de la Constitución y obviamente avanzar en debates hacia el futuro para que tengamos efectivamente una democracia republicana y federal que es la quintesencia filosófica y política de la Constitución Nacional. Nada más. Muchísimas gracias, mi querido don Antonio. No me equivoqué, porque yo también soy un porteño converso, así que escuché con mucha atención sus reflexiones. Le voy a pedir ahora a don Alberto Dallavia una intervención, pero déjenme solamente un detalle. Es cierto lo de San Luis, también el COIRCO está generando en Mendoza, con el viejo tema del río Colorado y el anterior del Atuel. También tenemos problemas a veces en el norte, las provincias con fronteras están muy complicadas, por eso también pienso que este CODIP, famosa D, que significa disease, significa muerte, puede ayudarnos a consolidar el federalismo, a ayudar a que se institucionalice con mayor rigor y respeto a la Constitución, pero que también corre el riesgo de resquebrajarse ante una situación pandémica. Pero, don Alberto, discúlpeme esas reflexiones y le pediría a usted tomar el micrófono. Gracias. Muchas gracias, embajador Iglesias, por la invitación. Muchas gracias al CARI, al embajador Rodríguez Avarini, ex canciller. Se está muy cómodo acá y sobre todo cuando tengo el gusto de saludar al embajador Bordón, una persona a quien respeto mucho y con quien hemos trabajado en cosas muy importantes como los debates presidenciales. Un gusto saludarlo. Es un placer saludar a la embajadora Elsa Kelly, a Ricardo Alexandris, a muchos amigos que veo y que no puedo saludar uno por uno. También es un honor para mí compartir este panel con el doctor Antonio Hernández, un colega a quien admiro. Lo acompañé en la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, fui su vicepresidente, nos peleábamos bastante, pero de esas discusiones también aprendí mucho, como sigo aprendiendo de él cada vez que lo escucho, así que para mí un gran honor. Las emergencias, en los distintos estudios que se hacen, pueden obedecer generalmente a cuestiones institucionales o a cuestiones naturales. Esta vez tenemos una emergencia natural, es una peste. Tenemos una emergencia de verdad. En un país donde hemos tenido tantas emergencias, tantas y tantas y tantas, ahora nos encontramos con una pandemia. Y claro, ¿cuál es el instrumento adecuado? Fíjense que España, en el artículo 166 de la Constitución, declaró el estado de alarma, no el estado de excepción, no el estado de sitio. Eso hubiera sido demasiado. Hubiera sido tirarle con un obús a un mosquito. Entonces, para una epidemia, dice la Constitución española, está el estado de alarma, que dura 15 días y hay que ir a volver a pedirle permiso al Congreso. Chile también. El embajador Iglesias y el embajador Bordón fueron embajadores ahí y lo deben saber mejor que yo. Ellos tienen estado de excepción, tienen de todo, con la Constitución de Pinochet, pero para estos casos tienen el estado de catástrofe, en el artículo 39. Después de tantos terremotos, de tantas cosas, tienen el estado de catástrofe, que es para eso. Nosotros no tenemos un instituto similar. La Constitución del 53 preveía como institutos de emergencia el estado de sitio o la intervención federal. Acá estamos hablando de federalismo. Sabemos que los dos institutos fueron causales de excesos manifiestos, posiblemente vías de violación de derechos frecuentes. ¿Qué tiene la Constitución argentina para una emergencia? Tiene dos institutos que se incluyeron en la reforma del 94 a raíz de las sucesivas crisis económicas y sociales. ¿Cuáles son esos dos institutos? Los decretos de necesidad de urgencia y la legislación delegada. La Constitución empieza diciendo: en ningún caso el presidente se puede arrogar facultades legislativas, bajo pena de nulidad insanable, pero solamente si en situaciones excepcionales que no permitan el trámite ordinario de las leyes se abre esta puerta excepcional.
¿En qué situación estamos nosotros? Estamos lo dijo el doctor Hernández, pero estamos en el marco originario de una emergencia económica. La ley 27.541, sancionada por el Congreso el 21 de diciembre del año pasado, fue una emergencia económica. Uno de los renglones de esa emergencia era la emergencia sanitaria, ampliada por el decreto 260 de este año a raíz del coronavirus COVID-19. ¿Por qué pongo este marco sobre la situación de la emergencia? Porque en ningún lado nosotros tenemos escrito que nuestro sistema institucional, nuestro sistema constitucional, o mucho menos el federalismo, esté sujeto a modificaciones. La democracia debe seguir funcionando normalmente. Los poderes han tenido problemas para funcionar. El Congreso tardó un poco, pero ya el Congreso tuvo más sesiones este año que el año pasado, en el mismo periodo, porque el año pasado era año de elecciones y en los años de elecciones hay pocas sesiones en Argentina. Ya hubo 6 este año y 4 en el mismo periodo del año pasado. Están trabajando de manera virtual. Han pasado por la comisión bicameral los DNU. El Poder Judicial, con sus problemas de sistema informático, también se ha puesto en funcionamiento. Entonces, no hay ninguna cuestión por la cual el federalismo tenga que tener una situación diferente, más allá de las cuestiones de hecho que también describe el doctor Hernández, pero que no son producto de la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que ha generado son comportamientos de hecho. Un comportamiento de hecho en derredor del liderazgo natural que tiene el Poder Ejecutivo en la Argentina. Y cuando hay una crisis, eso se acrecienta, ¿no? La Constitución dice que el presidente es el jefe supremo de la nación. Eso que nos viene de la época de Urquiza está muy marcado en la Constitución, y ante una crisis, inmediatamente disparada la crisis, inclusive líderes muy importantes de la oposición salieron a decirle al presidente: usted es el general, nosotros somos coroneles. Cosa que no se cumplió, porque como también pasa en los liderazgos argentinos, el gobierno gobierna solo y no gobierna con la oposición. No ha habido ámbitos de concertación como hubiera sido un Consejo Económico y Social o como hubiera sido un gabinete de crisis. El liderazgo del Ejecutivo se ha manifestado también en eso. Desde ese punto de vista, es cierto lo que dice el doctor Hernández: los gobernadores aparecen acompañando al presidente, y acá hay cuestiones contradictorias. En muchas cosas parecería que hay una resignación de competencias propias por los propios gobernadores que deciden acompañar al presidente en la emergencia. Pero por el otro lado, y esta es parte de las contradicciones, aparece siempre esta cuestión de Buenos Aires y el país, que tanto nos describía Félix Luna y que está en el fondo de nuestros debates entre unitarios y federales y en el fondo del federalismo. Buenos Aires y el país. Y hay una tendencia a autoprotección de provincias y de municipios que han llevado a cerrar fronteras, a cerrar ciudades. Por supuesto, todo esto es absolutamente violatorio de la Constitución Nacional, como es violatorio de la Constitución Nacional que una persona pueda acceder a una casa de veraneo que tenga en Pinamar, en Mar del Plata o en algún otro ámbito, porque la Constitución argentina sigue diciendo que se puede usar y gozar de su propiedad. Todo esto, más la restricción de la libertad de circulación y otras, la Corte nos ha dicho en la jurisprudencia histórica, ante una situación de emergencia declarada, son tolerables en la medida que sean temporarias, que tengan un tiempo limitado y que sean razonables y adecuadas al fin. No es que no se puedan restringir los derechos en la emergencia. La emergencia permite restringir los derechos, lo que no se puede es suprimirlos ni vulnerarlos. Entonces, la respuesta a estas cuestiones está en el tiempo, pero estas reacciones que el doctor Hernández también mencionaba, las estamos teniendo y las estamos teniendo por mucho lado. Mal podemos decir que son situaciones permitidas en la emergencia. La emergencia no permite acrecentar los poderes del Ejecutivo ni nacional ni provincial.
La emergencia no crea derecho. Esto es lo que pensaba Carl Schmitt. Carl Schmitt era un teórico alemán que tuvo mucha influencia sobre Hitler y es el gran autor de la teoría sobre que la emergencia crea derecho. Sería una facultad de legislar sobre lo excepcional. Los constitucionalistas, los que creemos en la limitación del poder, pensamos lo contrario. La emergencia es una situación excepcional, pero no es una situación que cree un derecho nuevo. El derecho sigue vigente y los límites siguen vigentes. Yo creo que una de las cosas que nosotros sí tendríamos que mirar es que toda crisis es siempre una oportunidad. Y tal vez esta emergencia nos pueda permitir reflexionar sobre cuestiones de fondo. Yo pongo una sobre la mesa. La pandemia en la Argentina se desarrolla en el 15% del territorio nacional. El 85% del territorio nacional no tiene coronavirus. En el 85% del territorio nacional se desarrolla la mayoría de las actividades agropecuarias, la mayoría de las actividades extractivas, la pesca, las grandes riquezas naturales que con una política económica profunda nos podrían permitir emerger. La palabra emerger es salir de la crisis, no entrar de la crisis. Sin embargo, en ese 15% donde está concentrada la pandemia, el llamado AMBA, como se dice ahora, vive casi el 50% de la población. Este problema lo venimos arrastrando hace mucho y lo venimos potenciando. Tenemos que pensar en esto. Y es desolador que no se esté pensando en esto. Yo creo que no se piensa en esto por lo que con toda razón decía Antonio. La política muchas veces está en la mirada chica, a veces está en la mirada del juego chico, pero eso es un problema fundamental de la Argentina. Yo no soy el dueño de la receta, yo digo que hay que pensarlo. El doctor Alfonsín, cuando era presidente, nos propuso ir al sur, al viento y al frío, hoy hace frío, nos propuso ir a Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. No se pudo, no lo hicimos. Hoy tenemos una base militar china en la Patagonia, después de que pasó ese tema, una exploración lunar. Parte de la decisión del doctor Alfonsín era una decisión estratégica, pero era una decisión de desconcentración. El doctor Hernández sigue hablando del traslado de la capital. Es una política territorial. Otra política territorial posible es la separación del conurbano del interior de la provincia. Otra política territorial posible sería simplemente el traslado de la capital de la provincia de Buenos Aires, que al estar en La Plata está demasiado cerca de Buenos Aires y demasiado lejos del interior de la provincia de Buenos Aires, que es distinto. Vuelvo a decir, tal vez es más una tarea de expertos en demografía y de estudiosos de esta cuestión, que de mi parte, pero el Congreso sigue diciendo en el artículo 13 que se pueden crear nuevas provincias, que se pueden modificar fronteras, y la reforma de 1994, de la que el doctor Hernández fue convencional constituyente, establece la posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social. Un federalismo más equilibrado, como pensaba Dorrego en aquellos discursos en la Convención del 26, cuando él pensaba en provincias que se autosustentaran y tuvieran una capacidad de compensación. Por supuesto que si lo miramos en códigos de política menor, no vamos a poder salir nunca del tema, pero el federalismo de concertación supone esto, supone el acuerdo entre los actores, supone el diálogo, porque el error en los debates sobre federalismo y lo que lleva muchas veces a generar prejuicios en esta situación es no advertir que la nación no es un sujeto distinto a las provincias. La nación es el conjunto de todas las provincias. La Constitución de la Nación Argentina se hizo para constituir la Unión Nacional. Por eso creo que esa mirada me parece que hoy es un tema central. No quiero abusar de mi tiempo porque después hay debate, pero quiero sí dejar un tema, embajador, si usted me lo permite, no sé si tengo un minuto más,
y es la cuestión electoral. ¿Mm? Y es la cuestión electoral que se nos viene en un tiempo de pandemia, donde creo que también tenemos que tener un diálogo razonable entre las autoridades nacionales y todas las provincias. Como presidente de la Cámara Electoral he recibido los últimos días comunicaciones de los tribunales electorales de las provincias para tener un diálogo sobre este tema. Es muy probable que el año que viene no tengamos vacuna y es muy probable que el año que viene tengamos que llevar adelante un proceso electoral distinto, posiblemente con distanciamiento social y con características. Y como tenemos que pensar en la vida y tenemos que pensar en la gente, tal vez también tengamos que pensar en cómo hacemos esto entre todos. No sea cosa que a alguien se le ocurra prorrogarse los mandatos, como ya ha empezado a ocurrir en algunos lados. ¿Y por qué digo no hay, por qué no sea cosa que a alguien se le ocurra prorrogarse los mandatos? Porque en un Estado constitucional de derecho los mandatos son limitados. El Estado constitucional no es otra cosa que la limitación del poder. Muchas gracias. Gracias, mi estimado y querido amigo. Bueno, ahora pero veo que coinciden en todo, así que a lo mejor reducimos los 10 minutos y damos después participación a algunas personas que lo han pedido, y en particular a la invitación que le he hecho en su momento al embajador Bordón. Pero les dejo entonces unos minutos para seguir coincidiendo. Ante tantas propuestas que usted hace, mi querido Alberto, yo haría una mayor. ¿Por qué no dejamos de embromarnos con el que se llama Ministerio del Interior y le ponemos otro nombre? No hay nada que moleste más a las provincias y queridas instituciones subnacionales que traten siempre el interior. Y como usted dijo, el problema del AMBA con relación al país, una propuesta sería cambiar el nombre de ese ministerio que hiere la sensibilidad de las provincias. Pero el problema, embajador, entonces tendríamos que cambiar también el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, al contrario, allí nos hay que echar a todos los diplomáticos al exterior. No. Bueno, tiene los 5 minutos, don Antonio, si usted quiere. Lucas, si le puede dar al doctor. ¿Cómo? ¿Pero yo o...? Perdón, embajador, ¿me dan la palabra a mí? Yo tenía la aspiración de que ustedes discutieran con Alberto y usted, Antonio, 5 minutos ahora en alguna reflexión que el otro ha hecho y quiere cuestionarla o acompañarla. Pero lo que pasa es que quiero reservarme para otras intervenciones, porque yo tengo una enorme coincidencia con el doctor Dalabía. Para colmo, acaba de citar a un prócer como Dorrego, solamente que, en fin, faltaba Artigas nomás, en definitiva. Así que, en definitiva, tengo una coincidencia. Yo espero otras opiniones. Perfecto, impecable, mi querido y amigo Antonio. Por eso yo decía decirlo. Le damos entonces el micrófono a nuestro querido Pilo Bordón. Por favor, si le dan la intervención. Bueno, adelante, embajador Bordón. Compré una vez más la gran ubicuidad de que Córdoba es el centro del país, porque estuvo en los 2 congresos independentistas, con el de Artigas y el de Tucumán. Pero sí. Primero que nada, bueno, gracias al presidente del CARI por esta amplitud. Gracias muy especialmente, Eduardo, porque siendo un diplomático y no habiendo sido nunca ni gobernador ni legislador de una provincia, has instalado el tema en las relaciones internacionales, la inserción internacional del país, el tema del federalismo. Quiero hacer un agradecimiento, aunque no lo puedo hacer a todos, a Vittorio Tachetti, porque Vittorio, cuando yo ni imaginaba que iba a ser una década después embajador en Estados Unidos, fue la persona que mejor me explicó cómo funciona, no los padres fundadores, ni los libros del federalismo, sino cómo funciona en la actualidad el federalismo norteamericano en base a aquellos principios, que me ayudó tremendamente a ver cómo un país intermedio como la Argentina se puede ubicar y trabajar en un país como Estados Unidos, más allá de las circunstancias políticas de cada momento. Y finalmente dejo, por supuesto, para el final, pero muy importante, mis comentarios para Alberto Dalabía, gran amigo,
pero que yo, aparte de estos buenos conceptos que nos ha dejado sobre el tema de situación de catástrofe, emergencia, lo temporario y la razonabilidad, que me parecen valores muy significativos, también yo valoro mucho, porque lo he conocido en todos los tiempos, que él tiene la misma actitud de independencia, de construcción y de entender lo que es un proceso electoral en un país federal, democrático y republicano, al menos por nuestros principios básicos. Y no importa quién gobierna, no importa quiénes son las mayorías y no importa cuál es la contradicción. Siempre está ese sentido de la justicia, no solamente la justicia y el respeto a las normas escritas, sino también la implementación de la misma en algo que es fundamental para la política y la democracia, que es el diálogo, escuchar a las personas y tratar que el conflicto no llegue a la instancia judicial, sino que siempre se resuelva por el diálogo entre las partes con diferencia. Y finalmente dejo al final a mi colega, no en la profesión, porque no soy abogado, pero sí en el mundo de la política, de este excelente constitucionalista que es Antonio Hernández, y que me ha permitido, me ha permitido evitar reflexiones sobre el tema del federalismo, porque yo me reconozco a partir de los años 80, que empecé a pensar más a fondo en el federalismo en aquel momento. Lo que yo llamo la escuela y la academia cordobesa me enseñó el federalismo de concertación, aunque no coincidía con todo. Tuve un gran maestro en don Pedro Frías, que venía mucho a Mendoza, invitado por nosotros a hablar del federalismo de concertación. En otras cosas teníamos algunas diferencias históricas, además, pero hay que aprender de los grandes maestros. Uno necesita coincidir con todas las ideas políticas de Borges para pensar que es el más grande de los escritores argentinos. Y lo mismo me pasaba a mí con el maestro Frías. Y por eso, en lugar de pelearme con San Juan por el tema del vino, con un gobernador de otro sector político, que terminamos siendo grandes amigos, comenzamos la solución la peor crisis del vino que nos tocaba encontrar. A los 2 días estaba yo en San Juan hablando con él y nos pusimos de acuerdo, y después unimos a todas las provincias y sectores de la vitivinicultura, que hoy habrá que hacerlo de nuevo sobre las nuevas situaciones. Segundo, con mi amigo el gobernador Aguat, del mismo partido, de La Pampa, yo me desayuné 5 días después con una resolución de la Corte que resolvía, yo creo que correctamente, que soy mendocino de adopción de más de 50 años ya, que el río Atuel era interprovincial, no era exclusividad de Mendoza, y aplicaron por lo tanto la misma teoría que Argentina, con los recursos hídricos compartidos, plantea respecto a Brasil y en otras situaciones. Pero al mismo tiempo ahí planteó un derecho constituido en Mendoza, que era el derecho a regar 70.000 hectáreas, que era el derecho anterior incluso a la existencia de la Pampa como provincia, e incluso antes de que tuviera este conflicto por el río Atuel. ¿Y qué hicimos? Y la buena fe que en el fondo nos decía la Corte, que no podía decirnos haga esto, sino esto es lo que deben hacer ambos. Y nos pusimos de acuerdo rápidamente, no en la solución del río, que significaba un tema más complejo y de más largo tiempo, ¿sí? Le hicimos la provisión para 6.000 personas de agua potable desde Mendoza. Y eso nos facilitó, sin cambiar las reglas de juego ni los derechos, poder ampliar la central hidráulica Miguel 4 en Mendoza, que también le llevó una serie de regalías adicionales, no solamente a Mendoza, sino a la provincia de La Pampa. Y finalmente comento que también estábamos trabajando por conectar otro tema, ya no solamente con los vecinos físicos, con un vecino físico como Neuquén estuvimos pensando, hasta que se decidió la política que finalmente definió el gobierno de Menem, de imaginar, cuando se pensó en la provincialización de una cantidad de gestiones energéticas, hacer una empresa conjunta, aprovechando las ventajas en generación de gas que tenía y tiene cada vez más Neuquén, y el petróleo que tenía y de alguna manera mantiene Mendoza, pero además nuestra destilería, nuestras petroquímicas y nuestras capacidades de exportar al gran mercado de Chile, en la energía que Chile necesitaba, necesita y necesitará, también a los mercados del Pacífico en términos energéticos. Digamos, sin esto no hay solución. Sin esto no hay solución. O sea,
el federalismo de la confrontación o el federalismo que desconoce lo que son las bases constitucionales y obligaciones de la Argentina. El federalismo de concertación es el punto intermedio justo entre el centralismo y el autonomismo ultrafederalista de aislamiento. Porque entonces primero nos aislamos Cuyo del país, después se aíslan San Luis, Mendoza y San Luis, y después San Rafael se va, y después Malargüe dice, ¿para qué quiero estar con San Rafael? Claro que es lo más fácil, pero que es lo imposible de realizar. Por eso, honor al pensamiento cordobés y a Dorrego, que creo que nos marca ideas de cómo tiene que ser en el futuro la ley de coparticipación y no seguir tironeando como tironeamos, y la correspondencia. Dejo eso ahí porque me pediste que hablara a lo internacional. Un mensaje sobre el COVID-19 y la excepcionalidad. Hace pocos días, permanentemente, la gente cree que sigo siendo embajador en Estados Unidos o en Chile, o senador de nación, y me llaman porque hay alguna dificultad. Los otros días trabajé con la aduana argentina, con la Cancillería argentina y con el gobierno de Mendoza, porque gente aislada 3 meses en Perú estaba volviendo en una caravana a través de Jujuy por el paso de Jama. Pero necesitaban, junto con otras muchas provincias, que las 3 personas residentes de Mendoza que estaban entrando por Jama tuvieran la confirmación de Mendoza de que ahí vivían y que ahí iban a poder entrar. O sea, esto no es lo habitual. En general, para entrar a la Argentina, la aduana te pide que tengas en orden tus papeles argentinos y los papeles de tu auto. En este caso, las propias autoridades argentinas, para no entrar en un limbo con esa gente, nos pedían a todas las provincias que actuamos, estaba Salta, todas las demás, también confirmáramos. O sea, estamos en un momento de... Voy a lo último. Bueno, perdón. Sí. Voy a lo último. ¿Seguro? ¿Me lo jurás? Te lo juro. Que no hay pan duro, como decía mi abuela. Pero en esa época había. El tema del error que sería que el rol de relaciones internacionales que están desarrollando las provincias y que desarrollan muchos países, solo lo pensáramos con los vecinos. Por supuesto que lo primero es el vecino, para nosotros es Chile, pero como gobernador, mis primeras misiones al mismo tiempo fueron Brasil y Chile, en un caso por la razón estratégica de cercanía histórica, pero además porque ya estábamos pergeñando con el presidente Alfonsín lo que terminó siendo el Mercosur y nuestra relación especial con Brasil, que era el principal mercado. Y la tercera fue a la costa oeste de los Estados Unidos, porque ahí estaba un gran mercado del Pacífico. Y el cuarto fue una misión a la República Rusa, cuando todavía estaba la Unión Soviética en términos de Gorbachev, porque ahí teníamos una cantidad de relaciones y firmamos una serie de acuerdos que después los cambios impidieron que los hiciéramos y que nos llevaron a esto. Entonces, conclusión, ¿las provincias deben ocuparse del vecino? Sí, pero las provincias tienen que actuar en función también de sus intereses, acompasados con la nación y buscando también en la política internacional qué acciones conjuntas pueden hacer con otras provincias en función de intereses concretos de aumentar la presencia y la competitividad de la producción, de la cultura, del conocimiento y la ciencia y técnica argentina. Reflexión de lo que me pasó como embajador. No solamente tenía presente a los vecinos, sino que tuvimos muy buenas misiones de Santa Fe, muy buenas misiones de Córdoba, muy buenas misiones de Entre Ríos, que también entendieron que el rol de las provincias en el marco de la nación no solamente es con los vecinos, es con los intereses nacionales y... Bueno, muchas gracias, don Pilo. Me atrevo a veces a interrumpirlo porque me interesa también las reacciones de nuestras queridas provincias. No sé si Palomares está en el grupo, porque Jujuy quería intervenir. Si fuera así, Lucas, te pediría que le dieras el micrófono. Si no es así, se lo daríamos al de Salta, San Millán. Y si no es así, al de Tucumán, Mariano Fernández. No sé si te es posible saber. Sí. Embajador Iglesias. Sí. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, embajador. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo.
Un gran saludo a todo el CARI y a todos los que están presentes. Un placer escucharlo al doctor Hernández y al doctor Daravía, la verdad. Bueno, brevemente me pidieron que pusiéramos sobre el rol que tuvimos nuestras áreas en las provincias, puntualmente la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy. Yo voy a tratar de plantear la exposición en lo que hace al tiempo, porque si bien llevamos un poco más de 100 días, como todos conocen, pero fueron diferentes momentos sin dudas lo que nos tocó en aquellos primeros días a lo que estamos hoy, que todavía no termina la pandemia ni tenemos esta incertidumbre, pero que hubo diferentes momentos, como lo decía. En aquel primer momento, que llevamos una ventaja con Asia y con Europa para poder prepararnos, por eso el primer momento lo llamo yo el de la preparación, hemos estado trabajando muy fuerte con lo que hace la cooperación internacional descentralizada para poder acceder a la información de algunos países en cuanto a los protocolos, porque había que empezar a trabajar y ordenar la provincia, en cuanto a los posibles tratamientos, porque desconocíamos si existían o no tratamientos contra esta enfermedad en ese momento, pero también para hacer las compras y la importación de esas compras que hacíamos al exterior, intervino la Secretaría, porque como todos tomaron conocimiento, en aquellos días el gobierno nacional pisó todos los insumos que se encontraban en el país para distribuirlos a su criterio. Entonces, fue muy importante esta ayuda técnica que hemos logrado a través de la cooperación internacional descentralizada para que desde China o desde Francia nos asistan, nos colaboren y incluso también realicen donaciones como las realizaron, ¿no? No solo de insumos médicos y sanitarios, sino en lo que hace a nuestra provincia, no solo el gobierno de China y la provincia de Guizhou con quien estamos hermanados, sino también el sector privado de las empresas que trabajan en nuestra provincia, colaboraron con el armado de nuestro hospital de campaña en San Salvador de Jujuy. Así que hubo una gran participación por parte de esta cooperación en ese primer momento. Después hubo un segundo gran momento, que fue el del regreso a casa, le digo yo, en donde ayudábamos a todos los jujeños que estaban en el mundo a que puedan regresar a nuestra provincia, pero también, como recién lo expresaba el embajador Bordón, ayudamos a muchísimos argentinos que debían ingresar a la Argentina, ya sea por el paso de Jama o por el paso internacional de la Quiaca, y que fueron cambiando las reglas de juego permanentemente, tan es así que en esta última comitiva que vino desde Perú, sí se le solicitó por parte de Migraciones a cada una de las provincias destinatarias de estos argentinos que llegaban a sus casas, que se expresaran si es que los iban a recibir o no, cosa que parecería absurdo. ¿Qué provincia no recibiría hoy a sus conciudadanos? Pero bueno, sin embargo, se solicitó, como lo dijo el embajador Bordón. Pero también hemos ayudado muchísimo desde nuestras áreas a todos los consulados de las representaciones del mundo en nuestro país, para que los extranjeros que estaban varados en nuestras jurisdicciones pudieran regresar a su país, y para eso hemos tenido que trabajar muchísimo las reglamentaciones que se dispusieron mediante las circulares diplomáticas ante Cancillería, porque no es lo mismo un ciudadano que está en Santa Fe, un extranjero que está en Santa Fe, que debe llegar hasta Ezeiza para poder ser repatriado, que alguien que se encuentra a muchos más kilómetros, como es el caso de mi provincia. Entonces, había muchas prohibiciones que no tenían sentido, como el de que no puedan viajar juntos un extranjero y un argentino para llegar hasta la capital, cosa que se trabajó sin duda como excepciones. Después también hubo otro momento que lo expresó muy bien el doctor Hernández, al que yo llamo la nueva normalidad. Esta nueva normalidad que se deja de lado de a rato la Constitución y se reglamentan nuevas disposiciones, tanto desde las provincias como desde la misma nación. Veíamos recién las reglamentaciones en cuanto al transporte de los extranjeros que hacía referencia, y que también en algún momento me tocó con un colectivo que salió de Jujuy con puros extranjeros que estuvo demorado. Porque el canciller los reta, no hablemos de ese tema, porque el canciller los reta, como lo retaron al pobre Obama, el presidente de México, cuando entraba en Arizona. Yo te agradecería mucho, y otra vez ampliamos, pero tenemos a otros colegas, si te parece bien, Pablo,
para que puedan introducir algunos comentarios de otras provincias. Y quedamos pendientes entonces. ¿Te parece bien? ¿Alguna comentario final? Después venía la época de la post-pandemia, que es justamente, y seguro lo van a comentar mis par de Salta y de Tucumán, que hemos trabajado tanto con la Psicosur, hemos trabajado tanto fortaleciendo la región NOA, también con Cancillería, así que sin duda que ellos lo van a comentar a eso, y me alegro que estén presentes también. Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si entonces Lucas me ayuda con los salteños, ¿puede ser? Así es, adelante la provincia de Salta, el doctor San Millán. Todos, en particular al presidente del CARI y a quien nos convocó, al embajador Iglesias, que nos da la posibilidad también de contar nuestra experiencia. Lo que al principio resultó paralizante, la pandemia, en el mes de marzo y abril, fundamentalmente, después se convirtió esta crisis en una oportunidad para que actuemos y que las provincias se revalorizaran. ¿Por qué digo que fue una oportunidad también para el federalismo? Porque, como comentaba el representante de Palomares de Jujuy, nosotros tuvimos que intervenir en la repatriación de muchos comprovincianos que estaban en el mundo, diseminados en el mundo, y que no tenían la posibilidad de llegar a la Cancillería, quien hacía los listados, de alguna manera, de las personas en situación de riesgo, para que puedan abordar los aviones, ya sean aquellos que ponía el Estado o los de Aerolíneas Argentinas. En esa oportunidad empezamos a actuar como provincia y conectarnos directamente con las embajadas y revalorizamos también los consulados. Fue una oportunidad también para pedir como provincia y por nuestros conciudadanos que tengan los mismos derechos y las posibilidades que otros argentinos que estaban mucho más cerca de la capital federal o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, como les decía, lo que parecía que nos paralizaba y que era una situación muy difícil, se convirtió en una oportunidad. Nosotros también, como la única provincia que limita con 3 países, Chile, Bolivia y Paraguay, y con 6 provincias, tenemos varios pasos fronterizos, 7 pasos fronterizos con los 3 países, y también ahí revalorizamos a los consulados que empezaron a actuar y a preocuparse por aquellos conciudadanos que nosotros identificábamos o recurrían a la provincia para que pudieran ingresar y ser repatriados. Dentro de eso, nuestra experiencia, o mi experiencia personal, saludo a José Octavio Bordón, con quien compartí en el Senado de la Nación un mandato. Él hacía referencia a la necesidad de no solamente actuar o las provincias participar con las provincias limítrofes, como el caso de su provincia Mendoza, con Chile. Nosotros empezamos como decía Palomares, Pablito, empezamos a poner en valor, o tratamos de poner en valor nuevamente, la Psicosur y también el proyecto del Norte Grande. Proyectos federales y donde los estados subnacionales tienen también un protagonismo. Así, también con la participación del secretario pro tempore de la Psicosur, que hablar después y hago un reconocimiento público, fue muy activo y se pudieron hacer una serie de reuniones que él ya, en todo caso, en honor a la brevedad, las podrá citar, pero de las comisiones de educación, de las comisiones de comercio e inversiones, de la comisión de
de turismo, en donde tuvimos un protagonismo en las provincias y también empezamos en un relacionamiento con la nación que antes no la teníamos. Nosotros somos un país federal por la Constitución, pero en los hechos somos un país unitario. Me tocó a mí también como embajador designado por el expresidente Dualde a cargo de la Comisión Binacional del Río Bermejo y Río Grande de Tarija, actuar con Bolivia, país unitario, en donde Bolivia, en el Tratado de Orán, había impuesto que la sede de la Comisión Binacional del Río Bermejo y Río Grande de Tarija fuera en la propia cuenca. Hoy se tiene que hablar de cuencas, y entonces su sede estaba en Tarija, en la propia cuenca. En el caso de Argentina, país federal, la sede estaba en Buenos Aires. Pero es correcto. Está bien, sí. Estaba en Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Esa fue la razón o la justificación. Y ahí hago un mea culpa, porque yo era senador nacional y voté el Tratado de Orán, la ratificación del Tratado de Orán en el año 1995, en donde consolidábamos como sede la capital federal. Después, cuando me tocó ser embajador con el expresidente Dualde, pudimos crear una subsede en Salta y asentarnos en el territorio. Bueno, eso nos dio parece que me desvío, pero quiero ir al federalismo. Cómo a veces, siendo un país federal, no actuamos como tal. Me tocó, ya sea como senador, como embajador, como vicegobernador de la provincia o como funcionario en este caso, tener que viajar a Buenos Aires para que nos escuchen cuáles eran nuestros problemas o los conozcan. Esta pandemia significó una oportunidad, porque y este sistema de Zoom o teleconferencia nos permitió relacionarnos y estar en simultáneo los representantes de las distintas provincias tratando con distintas áreas de la Cancillería. Eso quiero hacer un reconocimiento al embajador Sibori, también a Juan Sandivaras, que está a cargo de la Agencia de Inversiones, con quienes nos intercambiamos opiniones y realmente ahí, en lugar de tener que ir nosotros a Buenos Aires, nos quedábamos en la provincia y tenían que desde Buenos Aires recurrir a las provincias para conocer los problemas y empezar a practicar de alguna manera el federalismo que todos pregonamos y está en todos los discursos, pero poco lo practicamos. Entonces, yo les quiero contar, hablé de Bolivia, porque hay una situación muy especial, que es la localidad de Los Toldos, que está en el noreste del país. Los Toldos está, para acceder a Los Toldos, una localidad... boliviano para llegar a Los Toldos, correcto, es un problema muy serio. ¿Usted le molestaría mucho, mi estimado amigo, si yo seguimos con el grupo? Porque tengo miedo que después me echen del CARI, que digan que los hago muy extensos las intervenciones. Bueno, perdón, lo único que le quería, termino con esto. Nosotros para llegar a la localidad de Los Toldos, yo viví Los Toldos, tenemos que recorrer casi 100 kilómetros por territorio boliviano por la ruta panamericana número 1. Correcto. Evidentemente, es el único acceso por vía terrestre. Y esta pandemia sí nos afectó, porque teníamos problemas para trasladar los medicamentos, para trasladarse las personas, para trasladar alimentos y fundamentalmente combustible, porque en esa localidad la generación de energía está prestada por grupos electrógenos que funcionan a gasoil. Eso se prohibió y fue entonces en donde afloró un poco este federalismo, porque el gobierno nacional, como ustedes sabrán, no reconoce al gobierno de la presidenta Áñez.
Es decir, hay una confusión entre lo que es Estado y gobierno, a mi modo de ver. Entonces, no había una relación. Al no reconocerlo, no teníamos interlocución con el gobierno nacional por parte de la Cancillería. Y ahí aparecieron los consulados. Ahí apareció también las provincias que por el artículo 124 y 125 de la Constitución Nacional podemos hacer acuerdos o tratados con los otros países. Entonces, la provincia de Salta tuvo que articular, porque la nación no lo podía hacer con el argumento o el fundamento de que si no era el reconocimiento a un gobierno irregular o un gobierno, no quiero poner ningún calificativo que pueda ofender, pero tuvimos que relacionar las gestiones y directamente, no los comités de frontera, sino la provincia de Salta con el departamento de Tarija. Después les comentaré, pero es una historia que tuvo un resultado feliz. Ahora que nos elogió la Cancillería y a los consulados, dejo así ese último. Muchísimas gracias, muy amable, senador y gobernador también, el gobernador. Yo no sé si está Tucumán presente. Me gustaría entonces, si Mariano Fernández está para que pudiera intervenir. Buenas tardes, embajador Iglesias. Un saludo también y agradezco la invitación a la presidencia del CARI a poder participar de esta charla. Como bien dijeron los que me precedieron en la palabra, mis colegas Pablo Palomares de Jujuy y Julio San Millán de Salta, y voy a tratar de no repetir los mismos temas. Todos pasamos por el tema de las repatriaciones, fue durísimo, fue un comienzo donde con mucha incertidumbre y muy poca información tuvimos que manejarlo ante una andanada, oleada de personas con provincianos que estaban en diversos lugares del país, y lo hicimos bastante bien para lo que creíamos. Hoy, por ejemplo, en Tucumán ya llegaron 452 personas que en estos últimos meses de cuarentena pudieron llegar a esas 452 personas, nos quedan 18 personas afuera, pero esta realidad va cambiando porque los repatriados, que en un principio eran turistas, hoy son las personas que estaban trabajando en diferentes países, las que se estaban perfeccionando en diferentes especialidades, los médicos, los arquitectos que estaban tomando diferentes especializaciones y hoy están queriendo volver porque ven también complicada su situación económica, sus especializaciones se han cortado por este tema y hoy buscan volver a la provincia. Un tema que ha sido para nosotros los que estábamos al frente de las relaciones internacionales de las provincias, 10, 12 horas por día de trabajo, con el teléfono en la mano, encerrados en nuestras casas. Siguiendo un poco también lo que se había comentado, nosotros venimos trabajando como este tema de los repatriados sirvió para que las provincias nos empecemos a comunicar entre nosotros, porque teníamos información. Yo tenía gente de Jujuy que se conectaba porque estaba con alguien en Miami que era tucumano, entonces me pasaba esta información, yo se la pasaba a Pablo, terminamos armando un grupo utilizando la tecnología para empezar a conectarnos, y terminamos trabajando todos en conjunto. Este último caso que se comentó recién, que lo comentó José Octavio Bordón, de la caravana de Perú, en donde todos trabajamos uno a la par del otro, tratando de resolver los problemas para que todos puedan ingresar desde Perú por el paso de Fama a Jujuy, luego hacia Tucumán, 6 personas. Eso permitió que nos empecemos a comunicar más como región, empezar a pensar un poquito más como una red, como una región, y de este sentido empezamos a trabajar con Cancillería, con el equipo del embajador Pablo Sibori, que está en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con quien me precedió como secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, que es Jorge Neme. Empezamos ya, justamente hoy se juntaron nuestros equipos técnicos para determinar cuáles son los sectores prioritarios de cada provincia y en qué estadio están para poder empezar a trabajar en conjunto con el área de promoción de exportaciones, identificar los diferentes mercados
nosotros queremos acceder como región, como región. Por ejemplo, en el caso del vino, que Salta tiene una trayectoria enorme y Tucumán está haciendo su primera arma junto con Jujuy, es Salta el que nos va a llevar adelante, va a ser la locomotora de ese proceso, y nosotros, en donde Salta y determine que vamos a ir, vamos a acompañar con nuestro vino. Ese trabajo nos parece muy importante porque entendemos que no siempre se le preguntaba a las provincias cuáles eran los destinos que querían y cuáles eran los productos y servicios que querían colocar en el mundo. También se nombró algunos de mis anteriores que usaron la palabra, Pablo o Julio, el tema del Sicosur. Tucumán, el gobernador Juan Mansur es el presidente de la Sicosur, que es la zona de integración del centro-este sudamericano. Es un bloque de integración que hoy posee 70 estados subnacionales miembros de 7 países. Hay 5 regiones de Chile, 4 regiones de Perú, 11 provincias argentinas, todos los departamentos de Bolivia, menos la capital, los 5 estados del sur de Brasil, todo Uruguay, la Intendencia uruguaya, un armado que tiene muchos años y que Tucumán lleva adelante hace 4 años su presidencia. En ese sentido, una vez que hemos podido mirar un poquito para adelante en términos de lo que eran las repatriaciones, empezamos a mirar que teníamos una oportunidad con esto de las videoconferencias, porque en definitiva lo que ha hecho es democratizar la participación en este tipo de foros, porque antes en la disparidad que hay entre los estados subnacionales del Sicosur, hay estados que no tienen las mismas capacidades y recursos que los otros. Ahí podemos destacar los estados federales con los unitarios, y en ese sentido, este tipo de tecnología ha permitido que crezca mucho la participación de los estados subnacionales del Sicosur. Desde esa Secretaría Pro Tempore que llevo adelante, hemos propiciado reuniones que tienen que ver, en principio, en el ámbito, la primera que tuvimos, en el ámbito de la educación, tratando de entender cómo habían resuelto el tema de la pandemia en el marco de la educación a distancia, sin la presencialidad. También había una preocupación de nuestro ministro en saber cómo estaban evaluando, cómo iban a evaluar los conocimientos de los niños o de los jóvenes en la escuela en este marco. Y por último, cómo estaban preparando sus protocolos para la vuelta a clases. Eso fue lo primero. Lo mismo hicimos con el turismo, donde todos coincidieron que el turismo de cercanía. Tucumán este día lunes va a lanzar su programa de turismo Tucumán para tucumanos, conocer lugares de Tucumán que no conoces, es solo para los tucumanos, con una autorización y todo. Digo, trabajamos sobre estos protocolos que tenían los demás estados subnacionales integrantes del Sicosur. También trabajamos sobre la reactivación económica en el marco de la Comisión de Industria y Comercio del Sicosur, que tiene a su cargo Antofagasta en Chile. Y esta última semana tuvimos 50 participantes en una reunión que trabaja sobre los procesos tecnológicos y de innovación en el marco de la Sicosur. Esto permitió identificar que hay una necesidad concreta de trabajar sobre una agenda común, sobre proyectos que le integren diferentes estados subnacionales de diferentes países, para poder de esa manera también no solapar los esfuerzos y designar los recursos, ser más productivo a la hora de designar los recursos. Esto ha sido un poco lo que nos ha dejado esta pandemia en términos de haber podido generar mayores vasos comunicantes con las provincias, más allá de los signos políticos, más allá de cualquier otra situación, entendiendo que las cuestiones humanitarias en un principio eran lo más importante, y luego para pasar a la acción en términos de estas reuniones que hemos venido teniendo. A posterior de esta reunión que les comentaba de los procesos tecnológicos, vamos a tener una representante de Relaciones Internacionales, tratando de lograr mayor institucionalidad, aumentar el número de comisiones de la Sicosur, y esto nos va a ocupar dentro de 2 semanas. Creo que es un panorama
Mariano, ¿te parece Ha sido un bien? panorama. Le escucho. Me dejás, Mariano, porque además yo soy fanático del Psicosur. Yo estuve haciendo, bueno, cuando era joven como vos, anduve muy metido en el Psicosur, pero déjame porque quiero escuchar también a otros colegas y terminar después con el doctor Dalabía y Antonio, alguna reflexión final. Yo Usted es espero, el que manda, embajador. Así que le dejamos la palabra, sin antes de saludar al Pilo Bordón, que nos hemos encontrado en varios encuentros. ¿qué le vamos a hacer intervenir después? Gusto Está verlo la nuevamente. Candelaria González del Pino, Lucas, y está ella por Santa Fe, porque esto viene muy pesado por el NOA. Me parece que no tenemos ni el NEA, no tenemos la zona centro, no tenemos Patagonia. Me van a retar el día que se entere, yo que vengo de los coirones de Santa Cruz. Pero bueno, vamos a ver. A ver si tenemos entonces, Lucas. Sí, adelante, Candelaria, por favor. Debes habilitar el micrófono, lo tienes cerrado. Sí, perdón. Buenas tardes a todos. Gracias al embajador Iglesias y al presidente del CARI por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de compensar un poco la presencia del NOA con la región centro. Sí, así le escucho lo que usted estaba diciendo y lo ratificamos. Un poco, bueno, ratificar claramente la posición y lo que han estado diciendo mis colegas anteriormente con Psicosur, porque Santa Fe también pertenece a Psicosur, pero bueno, también contarles un poco la experiencia en relación a Región Centro, que es una región que viene trabajando hace muchísimos años y que ha sido institucionalizada hace ya bastante. Comentarles que hicimos un fuerte trabajo desde que comenzó la pandemia, nos empezamos la mesa ejecutiva, que es donde yo estoy como representante de la provincia de Santa Fe, comenzamos a trabajar de manera articulada todo lo que han estado diciendo anteriormente respecto de lo que ha sido los repatriados, en el caso nuestro de santafesinos y santafesinas. Al día de hoy, del exterior regresaron 730 santafesinos y de adentro del país o de otras localidades hemos intervenido en la gestión de 4.034 regresos a sus domicilios habituales. O sea, el trabajo que se ha hecho yo creo que es lo más importante, poner en valor el trabajo de articulación y de gestión que hemos tenido todas las áreas, tanto de las áreas internacionales como las áreas de la parte federal, como me toca a mí, de la gestión federal, para poder dar una respuesta concreta a nuestros conciudadanos. Cuando armaba la presentación, que es muy cortita, sí pensaba cómo fue todo este comienzo con la pandemia, y si hay una palabra que lo resume es precisamente la incertidumbre, pero ante esa incertidumbre el gobierno de Santa Fe particularmente lo que tomó fue la necesidad de dar respuestas concretas a cada una de las demandas, que posteriormente, digamos, hoy puedo manifestar de que se han convertido en certezas. Estas respuestas se dieron con más Estado, una mayor presencia del Estado para estar presente ante las necesidades de las personas, fundamentalmente lo vinculado a la salud, y ahí también debo resaltar la importancia de otra certeza como es la cooperación a nivel internacional, donde empezamos a articular con otros países, lo que decían antes mis colegas, a tomar conocimiento de cómo habían resuelto ellos determinadas circunstancias, e incluso recibir donaciones, importantes donaciones de muchos otros países respecto a insumos médicos o a elementos o instrumentos que se requirieran para poder detectar y hacer prevención en función del COVID. Un Estado que también se tuvo que volver creativo e innovador, y en esto el ejemplo más característico fueron los protocolos, que si bien en muchos casos tomamos lo que sucedía a nivel de otras regiones o de otros países, también tuvimos que ser creativos en cómo aplicarlos a nuestros territorios y a nuestras localidades. Un ejemplo que nosotros ponemos en Santa Fe es precisamente el caso del protocolo para servicios culturales y artísticos, que en el país fue Santa Fe pionera, donde se permitió retomar las actividades culturales, musical y audiovisual de una manera creativa a través de espacios municipales, sin público, con venta de ticket online, y los recitales se realizaron a través de plataformas digitales. Y Región Centro
quiso poner en valor este trabajo conjunto y así fue el recital de Fito Páez para Región Centro, que se escuchó en todo el país y en todo el mundo, que lo compartimos también con nuestros colegas de otras regiones, con lo cual ahí también tuvimos que hacer un fuerte trabajo de articulación y de gestión. Y después también tuvimos otra certeza, que es la de superar una mirada coyuntural. Pensar en cómo esta coyuntura la superamos y establecemos a largo plazo determinadas políticas públicas. Porque particularmente en Santa Fe, uno de los problemas estructurales que ya existía y que con la pandemia quedó mucho más en evidencia, fueron justamente el déficit y el desequilibrio en la conectividad, generando situaciones de desigualdad dentro de nuestro mismo territorio. Y esto creo que es importante también resaltarlo porque así como había chicos que tenían, por ejemplo, educación a través de plataformas, en Santa Fe hubo niños donde no pudieron, niños y docentes, porque es una realidad que se aplica a las dos partes, que no pudieron hacerlo por esta manera justamente por tener estas deficiencias en conectividad. Violencia de género fue otra de las temáticas que tuvimos que pensar más allá de la pandemia. La pandemia disparó una situación en donde la violencia intrafamiliar se vivía en un contexto de encierro, no pudiendo salir a dar una ayuda, entonces hubo que agudizar la creatividad y ver de qué manera también se abordaba esta problemática. Te agradezco, Candelaria, si te parece bien. Sí. Yo no quiero tener violencia de género, no quiero, por favor, nada de violencia de género. Soy una buena persona y admiro a las mujeres como los... Pero por favor, a ver si compenso algo para terminar esta parte con el sur, con la zona patagónica, porque estaba Lucas, no me echen del CARI, por favor. Estaba Lucas allí en un pedido de Tierra del Fuego, ¿es correcto? ¿Estaba presente o no? Tachari, ¿está? No se encuentra, Eduardo. Bueno, entonces por lo menos los grandes municipios del sur, vamos a hacer un homenaje por el artículo 5, si no se enoja el doctor Dalavía, el artículo 5 de los municipios, y le pedimos nada más que un abrazo a la gente de Tierra del Fuego, a Cecilia Fiocchi y a Fernando Gómez, que está en la municipalidad de Río Grande. Y no sé si ellos nos están escuchando, lo que por lo menos nos den un saludo porque a mí me emociona particularmente. Fiocchi estaba conectada, pero se desconectó. No sé si tiene algún problemita de internet. Bueno. Ahí la contacto, Dardo. A ver si vuelve. ¿Está entonces? Y Fernando Gómez estaba conectado. Estaban los dos conectados, no sé qué sucedió. Ahí los contacto. Bueno, pero apareció por lo menos la subdirectora del comité, Mara Tubercián, que a propósito hago un comercial. Es la que preparó un digesto, que no me escuche nadie de Cancillería, mucho más amplio, con todos los acuerdos de las provincias en cumplimiento del artículo 124 sobre los convenios internacionales. Así que gracias, Mara, nuevamente. Y no, si me dejan, terminaría, ya no sé dónde estamos parados, pero estaba el embajador Tachetti, que ha sido mencionado mucho, lo de México, la experiencia en Alemania y en Italia. Así que si él está presente, a lo mejor algunas breves reflexiones antes de darle la conclusión a los queridos expositores y obviamente al doctor Rodríguez Romanini, si quiere cerrar hoy este seminario. Disculpame, Eduardo, también se Juan José Carvajal. Está también, a ver si el colega... Hola, Eduardo. ¿Se escucha bien? Bueno, voy a ser rápido porque hay muchos expositores. Primero me quiero referir a esta contingencia que es el federalismo en la pandemia. Me quiero referir rápidamente a la primera exposición del doctor Hernández. Yo creo que
el derecho no es solo lo que está escrito en los códigos, no es solo la norma, sino recordando al viejo maestro Werner Goldschmidt, con su teoría trialista, el derecho tiene tres dimensiones: la diquelógica, o sea que es la dimensión ética, la sociológica y finalmente la normativa, es decir, la expresión de esas dos realidades en una norma concreta. Aplicando esto a este momento y sin ahondar en profundidades filosóficas, yo creo que el federalismo en este momento está en plena vigencia práctica. La realidad es que el tratamiento de esta crisis terrible que nos toca vivir tiene facetas bloqueadas dentro de cada provincia, entre provincia y provincia. Hay un margen de autonomía que creo que hace tiempo que no veíamos en nuestro país. O sea que yo creo que las ideas únicas no valen en este caso, no podemos aplicar en forma fría. Además, digo, si quisiéramos aplicar en forma fría la Constitución, recordamos que, como bien dijo el doctor Dallavia, hay instituciones, no tantas como las que tiene Chile con la herencia pinochetista, pero sí está el estado de sitio que se podría haber aplicado, pero no se hizo por una elección política muy clara de respetar las autonomías y las decisiones, el poder de decisión de los gobernadores e incluso de los intendentes. Dicho esto, recuerdo que en plena Constitución vigente hay muchas ciudades que tienen toque de queda en este momento. Lo mismo ha pasado en Italia, donde no podía salir de la casa literalmente. La policía controlaba cada salida y nadie dijo que por eso estuviera vulnerado el Estado de Derecho. Ahora, como varios mencionaron temas de mayor plazo, yo creo, tomando en cuenta mi experiencia, que toda mi experiencia diplomática fue en países federales o cuasi federales como Italia, que no es país federal, pero tiene una creciente autonomía de las regiones, que desde hace unos 20 años tienen autoridades elegidas por el pueblo, asimismo los intendentes. Sí, embajador Tachetti, se acaba de cortar ahí la comunicación, no lo estamos escuchando. Bueno, si después él me lo cuenta a mí, yo después se lo transmito a ustedes porque quiero... Ahora creo que, con esto termino, creo que la vitalidad del federalismo pasa por el tema impositivo, en la medida en que el Estado central maneje el dinero de los impuestos, el federalismo es un poco utópico. Yo recuerdo que México, por ejemplo, es un país que tiene una constitución perfectamente federal, pero en los 70 años de predominio absoluto del PRI, que terminó recién en el año 2000, los gobernadores de los estados eran prácticamente puestos y quitados por el presidente, y los recursos de esos estados eran también administrados por el poder central, de manera que ahí no hay un federalismo real. Yo creo que esa es la medida de la vitalidad o falta de vitalidad del federalismo. Bueno, dicho esto, quiero terminar agradeciendo al CARI, en la persona del presidente, del doctor Rodríguez Llavarini, a vos, Eduardo, saludarlo a Pilo, a Elsa, a Lila, a Sebastián, bueno, a todos los amigos. Muchas gracias. Gracias, embajador. Entonces, si le parece bien, apareció otro gran amigo mío, no me echen, por favor, Lucas, que es el doctor Juan José Carvajales, que es actualmente subsecretario de Energía y de Hidrocarburos, que a lo mejor tiene un comentario, porque yo soy fanático de los recursos originarios de las provincias, y a lo mejor tiene algún comentario breve para hacernos y agradecerle su esfuerzo de acercarse a este encuentro. Si es que está Carvajales entonces, Lucas.
No No está lo veo conectado, pero hasta hace un rato estaba Bueno. conectado. Dejó un comentario en el chat, pero estaba conectado. ¿Qué dijo en el comentario? Que tenía que ir a una reunión. Bueno, no importa, dejamos entonces, si les parece bien, las últimas reflexiones a don Antonio y a don Alberto, porque creo que ha sido muy rica, me permite interpretar todas las interpretaciones. Lamento que no hubo demasiada presencia del área patagónica, pero ya los volveremos, ahí la veo también, amigas del sur, como es nuestra amiga Silvina, que viene de Tierra del Fuego, pero bueno, es un homenaje a tu presencia. Pero paso entonces a Antonio y Alberto si quieren hacer algunas reflexiones finales. Alberto, por ejemplo. Doctor, tiene el micrófono apagado, debe habilitarlo. Sí, gracias. Yo no lo había apagado, así que por eso no me di cuenta. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, ha sido muy enriquecedor tener el gusto de escuchar a los representantes de nuestras provincias que se ocupan del área de relaciones internacionales en función de lo que establece la Constitución Nacional después de la reforma, en el artículo 124, y que ya de alguna manera ocurría entre nosotros por el viejo 107, el 125, por los tratados interprovinciales. Por esto no hace más que ratificar. Para mí fue enriquecedor porque son experiencias distintas, cada provincia tiene su propia particularidad, muchas de ellas tienen sus propias relaciones internacionales vinculadas a cuestiones de límites o de hermandad, pero no hace más que enfatizar lo que el doctor Antonio María Hernández señalaba con la gran autoridad que él tiene, como experto en el tema del federalismo, y como heredero del doctor Pedro Frías, en esta cuestión del federalismo de concertación. Y que con toda claridad también expuso el embajador Bordón. El federalismo de concertación puede ser definido como él lo dijo, una síntesis entre una posición centralista que está en las entrañas del caudillismo argentino. Creo que es un error no reconocer eso en nuestra historia, pero que está en nuestras entrañas, con la autonomía como ideal, como el autogobierno y la autorregulación como deseo. Y creo que la mejor manera de llegar a ese camino es a eso. Pero para eso vamos a tener que superar muchas barreras culturales. Yo soy juez de la política y para todos nosotros la política importa, porque la política era para Aristóteles la ciencia más difícil, aquella que se refiere al gobierno de una sociedad. Pero tenemos que tener una visión un poco más amplia. A veces es la política menor, la política chica, la política de los números y de los votos en la cosa chica la que no nos permite ver una visión mayor de la nación, donde el modelo federal es fundamentalmente un modelo jurídico y político. Son las normas que regulan nuestra forma de Estado. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que, si no tenemos una mirada superadora, va a ser muy difícil que podamos cumplir con la Constitución como nos invita el doctor Hernández. Miren, yo pensaba, y quedó una pregunta por chat que me hizo uno de los participantes que se tuvo que ir, donde me preguntaba una cuestión que ustedes han tratado muchas veces, la cuestión del federalismo con los recursos fiscales, tema además donde el doctor Adalberto Rodríguez Giavarini es un experto, porque por su formación es un tema que conoce muy bien y porque lo ha ejercido también en la función pública. Miren, es tan problemática la concentración de la Argentina, es tan problemática la concentración demográfica que nos cuestiona todo, que va a ser muy difícil que alguna vez podamos tener un debate
de la ley de coparticipación, como nos plantea la Constitución Nacional reformada, si la provincia de Buenos Aires recauda el 34% de los recursos y percibe el 20% por coparticipación. Si la provincia de Buenos Aires recauda el 34% de los recursos y recibe el 20% de coparticipación, eso significa que alguien debería devolverle a la provincia de Buenos Aires los puntos de coparticipación que la provincia no tiene. Ahora vamos a hacer una pregunta sincera. En los términos políticos de nuestro país, ¿qué le pasaría a cualquier senador, diputado, gobernador o ministro que vuelva a la provincia diciendo yo le cedí 2 o 3 puntos a la provincia de Buenos Aires? Entonces, si nosotros no tenemos una mirada superadora de nuestros problemas y no tenemos una mirada superadora del federalismo, que tiene que ser en base al diálogo y a la concertación, el camino nuestro va a ser difícil. Vamos a estar siempre discutiendo dentro de un laberinto difícil de salir. Quiero agradecerle al embajador Iglesias esta invitación y bueno, y espero que ámbitos como este, donde el CARI tiene una reconocida trayectoria, no solamente en nuestro país, sino también reconocida fuera del país, sirva como lo que es, como un foro muy apto para que gente que pueda aportar ideas desde sus propias realidades ayude a una solución superadora. Muchas gracias. Gracias, don Alberto, muy amable. Entonces yo le dejaría las reflexiones finales sobre estos temas a don Antonio y después, abusando de la amabilidad, al doctor Rodríguez Giavarini si quiere cerrar este intento que hemos hecho del federalismo. ¿Le parece bien entonces, don Antonio? Y si le parece bien luego, doctor Rodríguez Giavarini, hacer la conclusión y el cierre de este. Bueno, adelante entonces, Lucas. A mí me parece que ha sido una reunión muy importante, muy valioso para todos nosotros escuchar distintas experiencias y distintos puntos de vista. Yo diría que Argentina enfrenta 3 problemas culturales muy graves. En primer lugar, la Argentina es un país al margen de la ley, como enseñó Carlos Nino, y como lo probamos desde lo interdisciplinario, que es la metodología que hay que utilizar en derecho público, ya que alguien citó a Werner Goldsmith, nosotros desde lo interdisciplinario politológico, sociológico y constitucional, con Daniel Sobato y con Manuel Mora y Araujo hicimos una primera encuesta de cultura constitucional en 2004, publicada como libro por la UNAM en 2005. En el 2014 hicimos la segunda encuesta, hecha por Eduardo Fidanza, esta vez como sociólogo, porque no estaba Manolo, y en definitiva ahí participó también mi amigo el doctor Alberto Dallavía para interpretar la encuesta de cultura constitucional. Esto fue publicado como libro por Eudeva, segunda encuesta de cultura constitucional, Argentina una sociedad anómica. El que no entienda que Argentina tiene problemas muy severos con la ley, no entiende la Argentina. Así de simple. Segunda cuestión. Argentina tiene un problema muy grave con la violencia. Esto lo explicó un enorme intelectual que fue Joaquín B. González. Yo retomé, él lo hizo en El Juicio del Siglo, en 1910. Yo me permití analizar 100 años de historia política y constitucional en un ensayo que se llamó Fortalezas y Debilidades Constitucionales, donde precisamente coincidí con él. Fíjense lo que vivió a nivel de violencia la Argentina después de 1910, y digo que este es un problema muy serio de la sociedad argentina de naturaleza cultural. El tercer problema que señalo es el de la corrupción, pero en este caso acompañado de algo más grave, que es lo que se llama la impunidad. Dura 14 años un juicio de corrupción, con lo cual ustedes comprenderán que nosotros violamos el artículo 36 de la Constitución, que elevó a delito constitucional el enriquecimiento en la función pública. Así que, en definitiva,
Lo que hay que entender es que Argentina tiene problemas estructurales muy serios que recorren la historia argentina. Uno de ellos es la cuestión federal. Con respecto a esto, me parece que el debate ha sido rico, pero ha sido parcializado para analizar un aspecto en particular, que ha sido el rol, para mí muy importante, esta es otra obra de la reforma del 94, el rol de las provincias a nivel de relaciones internacionales, tema en el cual hemos trabajado mucho con Dalabía y con Enrique Iglesias. Ahora se ha hablado del tema del COVID, pero efectivamente, si bien a nivel mundial se ha fortalecido el federalismo, en la Argentina la pulsión que ejerce el centralismo es de una gravedad inusitada y no hay una adecuada resistencia de provincias y de municipios. Podría hablar, porque conozco la realidad y viajo por la Argentina, de muchos problemas. Empezando, por ejemplo, por el municipio que no estuvo de Río Grande y de Ushuaia, porque soy el abogado de ellos ante la Corte Suprema con un problema muy grave ante el intento de desconocer el poder tributario municipal por parte del gobierno provincial. Pero con respecto al tema de la coparticipación, quiero decir que se lograron durante las presidencias de Alfonsín y de Frondizi la sanción de 2 leyes de coparticipación, todo con una participación democrática en el Congreso, y hubo acuerdos. La base para el acuerdo es cumplir la Constitución. La respuesta al doctor Dalabía es muy clara. Quien tiene que retroceder no son las otras provincias. Quien tiene que retroceder es el gobierno federal. El tema más claro es imposible, porque no presta funciones el gobierno federal. Quien presta funciones, y sobre todo los servicios públicos más caros, que son salud, educación, justicia y seguridad, son las provincias y municipios. O sea que el problema acá, el hilo de Ariadna, para salir del laberinto de la coparticipación, que es un tema gravísimo, es la Constitución Nacional. Y por supuesto que hay ejemplos muy importantes del federalismo comparado, particularmente el tema de Canadá, el tema de Australia, también Alemania federal e incluso un país que no es federal como es España. Hay muchos ejemplos en el derecho comparado. En el Instituto de Federalismo que dirijo y que trabajo con criterio interdisciplinario, por ejemplo, con los más grandes especialistas de federalismo fiscal de la Argentina, empezando por Alberto Porto o por Juan Yach, nosotros tenemos muchas propuestas en esta materia. Pero como en tantas otras cosas de la Argentina, no hay vocación política de cumplir la ley. Y quiero decir algo más. En la encuesta hemos medido quién conoce la Constitución. 73% reconoce desconocerla completa o absolutamente. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen primero los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la sociedad, después los jueces y después los abogados. Y cuando se hace la pregunta de por qué se viola la Constitución y las leyes en la Argentina, la respuesta mayor y primera es porque no funciona bien el Poder Judicial. Entonces entendamos bien el problema para que el mensaje sea claro. No funciona bien el sistema republicano ni la forma federal de Estado, porque tenemos problemas culturales muy graves. En medio de todo esto, cuando he ido señalando una por una las inconstitucionalidades que se producían en la pandemia, con violación, pero muy precisa, de derechos humanos y de la Constitución, terminé explicando que tenemos muchos caminos para cambiar la Argentina. Claro, son cambios estructurales, de conductas, de valores, pero todo en gran parte pasa, como decía Nino, entendiendo que si no tenés instituciones, si no tenés respeto de la ley, hay una causa muy poderosa para el subdesarrollo argentino. Lo que valoro finalmente de esta reunión,
reiterándoles que quien quiera conocer más en detalle el problema federalismo argentino, disculpen que me tenga que citar, pero vean mi libro Federalismo y Constitucionalismo Provincial, ahí van a encontrar muchas respuestas a los problemas. Quien quiera conocer el problema de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tengo un libro que se llama La ciudad autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino. Ahí he expuesto en detalle las 20 propuestas para cambiar la Argentina cumpliendo el proyecto federal de la Constitución. Quiero señalar finalmente que les envío un abrazo muy solidario a todos los participantes, que felicito muy particularmente a Eduardo Iglesias y también al presidente Rodríguez Llavarín. Hasta cualquier momento. Muchas gracias Antonio, gracias Alberto, gracias a todos. Y me permitiría entonces pedirle a don Adalberto que nos cierre este seminario un poco más extenso de lo habitual. Gracias a todos. La extensión es la de un seminario internacional, así que por esto también felicitaciones, Eduardo. Pero realmente impresionante. Les puedo decir que entrando cotidianamente, tanto localmente como en el mundo, a este tipo de seminarios, el nivel de la convocatoria y el nivel de los contenidos ha sido absolutamente sobresaliente. Tenerlo a Dallavilla y Antonio María Hernández, a Bordón, el embajador Bordón, y al vicecanciller Tachetti, ha sido realmente extraordinario. Pero particularmente quiero destacar la manifestación de federalismo auténtico y concreto y demostrarnos todo lo que han hecho por sus ciudadanos a las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Santa Fe. Realmente emociona esto y realmente desde acá de Buenos Aires, aceptando las críticas, que algún día también discutiremos, realmente qué lindo es ver a toda la República unida ante un enemigo en común, que en este caso es una pandemia. Como decían algunos de los expositores, no solo la pandemia nos puede unir, nos tienen que unir todos esos ideales que dieron fundamento a la República, a nuestra libertad y al sentirnos hermanos. Así que a todos ustedes, realmente de una participación excepcional y enriquecedora, de corazón les digo muchísimas gracias y a vos nuevamente, Eduardo, mis felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, nada, lo mejor a todos ustedes y aprovechemos esta maravillosa Argentina y en especial sus provincias y todo lo que ello significa. Hasta la próxima entonces, don Adalberto, donde organizaremos una con el artículo 124, con el 5º, con el 123, con el 41 de medio ambiente y todas esas cosas. Hasta luego. Gracias.